Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Espero que estéis todos muy bien después de la semana movidita que hemos tenido, ¿vale? Bueno, ahora comentaremos sobre ello, pero como siempre voy a empezar con estas reflexiones que yo suelo hacer cada semana y que creo que vienen muy bien porque a todos nos hacen pensar un poco realmente quiénes somos o con dónde estamos. Y la primera que hago, la vida te aleja de las personas que amas hasta que comprendes que nosotros no somos este cuerpo, sino el alma que lo contiene. La vida se ríe de ti tantas y tantas veces hasta que dejas de tomarte todo tan en serio y te ríes de ti mismo. La vida te rompe, la vida te quiebra, en tantas partes como sean necesarias para que por allí tengas una pequeña rendija donde pueda penetrar la luz. Qué profundo, ¿verdad? Y el último que voy a leer, repito, estos son reflexiones mías que he ido haciendo a lo largo de toda mi vida y de todas mis malas o mis buenas experiencias. La vida te enfrenta con los rebeldes hasta que dejas de tratar de controlarlos. Hasta que te rindes a la evidencia. Bueno, y una vez que hemos hecho estas pequeñas reflexiones, vamos a pasar al tema de hoy. Los acontecimientos que hemos venido anunciando desde hace mucho tiempo han comenzado ya, amigos. Había gente que a veces me preguntaba, Mavi, ¿pero esto lo vamos a ver nosotros? Por supuesto que lo veremos. Y no solamente lo vamos a ver, lo vamos a experimentar también. Todas las mentiras que durante siglos se han mantenido en secreto están saliendo irremediablemente a la luz. Absolutamente todo se va a saber. Y las élites gobernantes contemplan ya cómo no pueden hacer nada, absolutamente nada, para evitar esto. Ni con amenazas, ni con control, ni con más impuestos. Su tiempo se acabó. Se les está cayendo el pedestal y están dando los últimos coletazos para mantenerse en pie. Además, uno de los pilares fundamentales que ellos tenían era el Foro de Davos. Pero también este se tambalea, porque incluso el que lo dirigía, que era Klaus Schwab, pues también está en el punto de mira ya. Al caer el Foro de Davos, cae el Club Bilderberg, que era donde realmente se disponía o se detectaba cómo iba a ser el destino de cada una de las naciones, los presidentes y cómo iba a funcionar cada uno de los países durante ese próximo año donde ellos se reunían. El Vaticano también es otro que acá al morir el Papa Francisco, pues lógicamente ha dejado dividido y lo ha dejado agonizando. Los gobiernos están buscando refugios en paraísos fiscales. ¿Para qué? Bueno, pues para cuando ya estén todos tan al aire y tan descubiertos que tengan que salir corriendo o a veces, y puede ocurrir, tengan que fingir incluso un accidente donde han perdido la vida. Las mentiras de las televisiones tampoco ya son creíbles para nadie y el empeño que tienen por hacernos callar está más que fracasado. Aunque, lógicamente, incluso haya compañeros que hayan preferido irse del país para poder seguir delatando las mentiras de todos estos gobiernos corruptos. Toda la película montada que tenían a lo largo de siglos está, repito, tocando a su fin. Pero para los que todavía les siguen el juego,
lamento decirles que no van a tener mucho tiempo de disfrutar lo robado o los cargos no merecidos a dedo que se les han atribuido. Pero, sin embargo, este apagón que acabamos de pasar esta semana y que todos ya han comentado, yo no voy a comentar lo mismo que los demás, voy a hablar de la parte positiva que ha tenido, porque también ha tenido una parte positiva. Y además yo observé dos cosas sumamente importantes. La primera, cómo las familias, de nuevo, se reunían, se buscaban, hablaban entre ellos sin que hubiera la interferencia de ningún mecanismo que interrumpiera sus conversaciones. También los jóvenes que estaban en la calle, entre ellos se les veía hablar, discutir, compartir, sin móviles, como últimamente pasaba y veíamos que estaban todos reunidos pero cada uno con su propio dispositivo y sin escuchar al que tenía enfrente. Luego, esa es una parte positiva porque de alguna manera recuperamos durante ese día una comunicación que últimamente habíamos perdido. La segunda que vi fue para la gente que no nos escucha y tampoco escucha a los expertos en finanzas que están recomendando continuamente, por favor, paguen en efectivo, no paguéis en tarjetas, y ellos, por comodidad, hacen oído o no escuchan lo que estamos diciendo. Entonces, incluso hay gente que con 3 euros paga con el móvil o con tarjeta. ¡Qué delito! Sin embargo, ese día se vieron mal. Muy mal porque resulta que no tenían efectivo y las cajas de los supermercados que estaban funcionando pues no podían cobrar con tarjeta. Empezamos a despertar y a darnos cuenta que el efectivo significa libertad. Libertad. Y hablando de libertad, vamos, de nuevo están pretendiendo engañarnos otra vez con otro mecanismo más de control. Ahora nos dicen que para proteger nuestras viviendas, nuestras casas, pues de los ocupas que posiblemente puedan venir, pues tenemos o necesitamos el código de morada. Con el código de morada nos dicen, nos cuentan que enseguida los ocupas en 24 horas están en la calle. Pero, ¿qué es realmente el código de morada? ¿De qué se trata ese código? ¿Es un certificado? ¿Es algo? Porque yo me pregunto una cosa. Si yo tengo 30 vecinos en mi casa, la declaración o el hecho, el testimonio de que ellos digan que yo realmente vivo allí, no tiene valor. Porque más certificado de morada que es ese, me parece que no hay otro. Pues no, amigos. Ese no es válido, como la escritura de tu casa tampoco es válida y como el contrato de alquiler que puedas tener tampoco, porque se dice que tú puedas tener, pues eso, la escritura de tu casa, pero eso no significa que tú vivas en ella, con lo cual necesitamos ese certificado de morada. El certificado de morada no es ni más ni menos que un dispositivo de control que tienes que instalar en la entrada de tu casa, cerca de tu cara, porque esto funciona con biometría, o sea, recoge los rasgos de tu cara, y esto ni más ni menos va a registrar las veces que entras, las veces que sales, si hay alguien contigo, si no hay, cuántos visitantes entran en tu casa, cuántos no. Otra manera de intentar controlarnos a través de la mentira, porque lógicamente esto es una absurda mentira para implantar incluso el control en tu casa y saber hasta con quién duermes. Es lamentable, pero es así, y que todavía haya gente que siga entrando en estos sometimientos a sus dictaduras. Nos toman por tontos
o por ignorantes, pero la tecnología que ellos inventan para ellos no solamente fue para ellos, también fue para nosotros, con lo cual también aprendemos y cada vez cuesta más callarnos porque estamos más informados. Estamos en la fase máxima del despertar espiritual y, como he dicho otras veces, sin embargo, en la fase, en el Kali Yuga, en la etapa más oscura de la humanidad, donde vamos a ver los peores rasgos que puede tener un ser humano últimamente. El despertar espiritual, sin embargo, hay gente que dice, bueno, yo ya estoy en el despertar. El despertar espiritual tampoco será para todos, por desgracia. Porque el despertar espiritual es un camino muy duro y difícil. Porque antes tienes que encontrar tu verdadero yo. Pero para encontrar ese verdadero yo, te vas a romper en 1000 pedazos y te vas a enfrentar a pruebas durísimas. Tendrás que olvidar quién creía que eras. Tienes que despojarte de todos los patrones que te impusieron, de viejas creencias que, por supuesto, eran falsas. Despertar espiritual no es solo ver la verdad, es destruir todo lo falso que hay en ti. Es resurgir como el ave fénix. Primero te consumirás y luego renacerás. Tendrás que reconectar con nuestra fuente creadora de nuevo. Verás que la suerte no existe, ni muchísimo menos, que todo simplemente responde a un orden divino y a la frecuencia que tú simplemente estás emitiendo. Que nada es casualidad. Y cuando hayas pasado ya por todo ese proceso, todo empezará a encajar en tu vida. Y además irás recibiendo las respuestas que tanto ansiabas. Pero también te harás responsable de que todos somos creadores. Todos dominamos y controlamos nuestra vida y nuestro destino. Que nadie nos castiga, que nadie nos juzga, que solo nosotros somos los dueños de ese futuro o de ese destino. Sin embargo, no somos conscientes de esto cuando hablamos, ¿verdad? Porque despertamos, pero también nuestras palabras tienen mucho que ver con ese despertar. Y tenemos que cuidarlas, porque el universo siempre nos está escuchando. Todo lo que sale de nuestra boca se convierte en una orden al universo. ¿Pedimos realmente lo que queremos? ¿O simplemente nos estamos saboteando sin darnos cuenta? Decimos, yo quiero, y el universo, sin embargo, solamente nos escucha, no tengo. Decimos, yo espero, pero el universo solo escucha una duda, no confío, ¿será o no será? ¿Vendrá o no vendrá? Decimos, necesito, y el universo solamente escucha, sí, pero yo no soy suficiente. Decimos, ay, me gustaría, pero el universo escucha, no creo que pase. No me va a pasar, verás que no. El lenguaje es un hechizo. Cada palabra que pronunciamos crea y moldea nuestra realidad. Pero si no sabemos usarla y lo hacemos mal, lo único que estamos haciendo es manifestando escasez, dudas y limitaciones. Sin darnos cuenta, entonces hablamos mal y lógicamente pedimos mal. Cuando decimos yo tengo, el universo confirma, es tuyo. Si decimos yo confío, el universo responde, ya está hecho. Si dices yo merezco, el universo
te da sin límites. Decimos, elijo, y el universo simplemente obedece. Decimos, yo soy, y el universo se manifiesta. Las palabras son decretos, y nuestra realidad solo refleja lo que decretamos cada día con ellas. ¿Cuántas veces inconscientemente destruimos nuestros propios sueños? Solo por nuestra forma de hablar. Es hora también de cambiar eso. Deja escrito y decretado ya. Yo elijo cambiar mi forma de hablar. Yo elijo cambiar mi forma de hablar. Yo elijo cambiar mi forma de hablar. 3 veces, como se debe de repetir siempre un decreto. Otra de las cosas que también hemos perdido, sin darnos cuenta para este despertar, es la conexión con la tierra. Nos han creado un calzado con unas suelas de goma para que nunca sintamos esa conexión. La ansiedad y el vacío es lo que predomina hoy entre la humanidad. Y simplemente es una cosa tan elemental como no estar en contacto con lo más básico que tenemos, con la energía del planeta en el que vivimos. Caminar descalzo no solo es una experiencia física, es una puerta, una forma natural y olvidada de despertar la conciencia. Cuando caminamos descalzos sobre la tierra, no solo tocamos el suelo, estamos tocando una frecuencia que equilibra nuestro cuerpo, nuestra mente y que despierta nuestra energía. Nuestros pies tienen miles de terminaciones nerviosas que actúan como canales entre nosotros y el planeta. Al conectarnos con la tierra, entramos en coherencia con su propio ritmo natural. Y eso tiene un efecto directo sobre nuestro estado interior. Empezarás a sentirte más presente, en paz y mucho más consciente. Y no te pierdes en pensamientos absurdos donde estamos atrapados con nuestro ruido mental. Estamos simplemente aquí y ahora, que es el único momento real que existe. Hoy ya la ciencia empieza a confirmar lo que los sabios siempre dijeron. La Tierra no solo nos sostiene, también nos sana, nos recarga, nos armoniza y activa nuestras memorias internas que solo despiertan cuando dejamos que el cuerpo se funda con la propia naturaleza. Esta es una práctica sencilla, sin embargo, puede ayudarnos a salir del piloto automático en el que vivimos, a limpiar y a reconectar nuestra intuición. Y desde ahí, nuestra conciencia poco a poco se va elevando. Todo esto es lo que se llama el despertar, no solamente el tener el conocimiento de lo que está pasando. Pero también ocurre cuando abrazamos a un árbol. Es un gesto que para algunos puede parecer una tontería y muchos no hacen pensando que quien los vea están haciendo el ridículo. Pero si supiéramos la verdad de lo que realmente los árboles aportan, no nos reiríamos. Los árboles no son solamente seres vivos, son guardianes de la memoria de la tierra. Nuestros ancestros sabían que los árboles emiten una frecuencia capaz de influenciar nuestra mente y nuestras emociones. Cuando abrazamos a un árbol, cambiamos el campo electromagnético de nuestro cuerpo. Estabilizamos el sistema nervioso y reducimos el estrés y sincronizamos el ritmo biológico con nuestra madre tierra. Esto no es solo espiritualidad, es bioenergía
y ya está respaldada por ella. Los árboles han registrado la historia de los planetas en sus anillos y según esos ancestros pueden sanar el espíritu. Si sentimos paz junto a un árbol que nos da sombra, simplemente sepamos que su energía está transformándote. Atrévete a abrazar un árbol, sin importarte lo que digan o lo que piensen los demás. Porque sin darte cuenta experimentarás su gran poder. También nos han engañado en otra cosa muy importante y primordial. Nos han dicho siempre que tenemos 5 sentidos. Nada más lejos de la realidad. Tenemos 15 sentidos. Siempre, no sé por qué se han empeñado en que creamos que solo podemos oler, ver, oír, tocar y saborear. Es algo que nos han contado siempre. Porque si realmente descubriéramos los otros, nos volveríamos libres instantáneamente. Los 5 sentidos físicos son solo la cáscara, lo que Aristóteles en el siglo IV nos enseñó. Pero ahora vamos a saber cuáles son los otros sentidos ocultos y lo que activan nuestra mente como un arma secreta que tenemos y que además desconocemos todos nosotros. Son imaginación, enfoque expandido, una empatía profunda, memoria emocional y visualización consciente. En total son 10 sentidos los que dejamos o los que nos permitirían dejar de ser esclavos, pero faltan los otros 5, los más peligrosos. Estos a los que realmente ellos temen. Y este es el verdadero despertar de la conciencia. Y es visión remota, clarividencia, psicometría, telepatía y intuición pura. Estos no nos los enseñan. Sin embargo, ellos sí los entrenan, aunque a nosotros nos lo nieguen. Porque con ellos podemos ver lo invisible, lo que en este momento somos incapaces de percibir o sentir, lo que otros nos ocultan y simplemente adelantarnos al futuro. Podemos incluso con estos sentidos hackear la Matrix y cuando los reprogramamos, estos sentidos ocultos, nuestro genio interior se activa y el juego absolutamente cambia de una forma radical. Otra de las muchas mentiras que hemos vivido y contemplado siempre, pero que hemos seguido las tradiciones de nuestros antepasados, ha sido esta. ¿Por qué la Iglesia Católica adora imágenes si en la Biblia ya lo condenan? Uno de los mandamientos más importantes que teníamos en la Biblia es: no te harás una imagen tallada de tu Dios, no te inclinarás ante ella y no serás inducido a servirle. Eso está en Éxodo 24:45. Y sin embargo, casi todos los templos están llenos de imágenes, de estatuas, personas que no se arrodillan y oran ante ellas pidiendo milagros. Entonces, ¿quién fue el que cambió lo que Cristo ordenó? En el siglo I, los primeros cristianos no usaban ningún tipo de imagen. Al contrario, destruían los ídolos paganos de la época. Adoraban a Dios, a la fuente, y lo adoraban en espíritu. Pero en el siglo IV apareció Constantino, el emperador Constantino. Y el problema, él quería hacer cristianos a toda la población.
porque él decía que precisamente los que no adoraban a ellos eran herejes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo tenía que hacer que convertir a millones de lo que ellos llamaban paganos, acostumbrados a sus dioses de piedra y de madera? ¿Cómo podrían hacerlo, que en realidad eran estatuas? La solución fue muy simple: adaptarse a sus costumbres. Entonces hicieron al dios Júpiter, lo transformaron en San Pedro y en otros santos. A la diosa Venus la transformaron en la Virgen María. Y así fueron todos esos ídolos de barro, transformándolos en los santos que a nosotros hoy nos parece que son San Juan, San Benito, San Pedro y San Patricio, ¿vale? Estos son los ídolos paganos que en aquella época se bautizaron como cristianos. Pero Jesús no enseñó absolutamente nada de eso. Él decía que Dios era espíritu y los que lo adoraban tendrían que ser en su espíritu. Ni él ni sus discípulos adoraron jamás imágenes. Pedro incluso no permitía que nadie se arrodillase delante de él, porque él decía que no era nadie importante. Entonces, esto en realidad fue una estrategia para evangelizar o para desviarnos, como siempre, de la auténtica realidad y de la verdad. Hoy, millones de personas besan santos y oran ante las estatuas. Pero la pregunta sigue latiendo en el aire. ¿Estamos realmente obedeciendo a Dios? ¿O estamos repitiendo una tradición humana? Creo que deberíamos de reflexionar sobre esto. Y ya para terminar, voy como siempre a contar la historia que tiene mucha relación con todo lo que hoy os he enseñado. Se cuenta que en una tertulia filosófica en Londres, pues John Locke fue abordado por un clérigo que estaba muy molesto por los escritos que hacía este hombre. Y le dijo: «Señor Locke, usted es una persona que complica terriblemente la fe, porque lo que hace es llenar la cabeza de los jóvenes con dudas. ¿Acaso usted no cree que hay verdades que deben aceptarse sin cuestionarlas?» Locke, con la serenidad habitual que él tenía, sacó de su bolsillo una pequeña llave de hierro y le dijo: «Imagínese que esta llave abre un cofre. Y dentro de ese cofre hay un diamante. Y yo le digo, usted puede quedárselo. Pero si no confía en mí y no abre el cofre, ¿cómo va a saber si realmente el diamante es valioso o simplemente es una imitación? ¿Confiará en mi palabra? ¿O tendrá usted que abrir ese cofre para comprobar que ese diamante es auténtico?» El clérigo, aún enfadado, respondió: «Algunas verdades no necesitan ser abiertas, solo necesitan ser aceptadas, porque siempre han estado allí». Locke le dijo: «Se equivoca. El entendimiento humano es como un candado. Solo quien se atreve a girar de la razón pudiera abrirlo. Si no pensamos nunca por nosotros mismos, vivimos cerrados, confiando ciegamente en lo que los otros dicen que hay dentro, pero en realidad no lo comprobaremos nunca». Desde aquel día, varios asistentes que contemplaban o que estaban en esa tertulia recordaron siempre sus palabras como una advertencia. Nunca debemos de renunciar a la curiosidad, de conocer la verdad por nosotros mismos, de investigarla,
y simplemente dejar de confiar en las verdades eternas que nos han contado. Quizá porque a otros les conviene, quizá porque a otros les interesa que nosotros simplemente estemos o vivamos a oscuras como hemos vivido siempre. Aprendamos a pensar por nosotros mismos, aprendamos a razonar, aprendamos a buscar la verdad y aprendamos sobre todo a tener nuestras propias opiniones, que no nos influencien la televisión, que no nos influencien todos estos, que de alguna manera estos políticos que pretenden meternos sus normas, cuando únicamente los únicos que se benefician son ellos. Bueno amigos, y hemos llegado hasta el final del vídeo. Os espero la próxima semana y espero que reflexionéis mucho sobre lo que os acabo de contar, porque este vídeo era realmente para eso, para que pensemos cómo se despierta realmente, no solamente sabiendo la verdad, sino investigándola por nosotros mismos y despertando nuestra conciencia. Amigos, hasta la próxima semana.